Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Paz de Cristo. Nos han enseñado que Dios no siente nada, que no tiene sentimientos. Me gustaría escuchar su opinión basada en la Biblia. Pues claro que Dios también tiene emociones, sentimientos. La Biblia dice en el Génesis que le dolió a Dios haber creado al hombre. Así de simple. O sea que él tiene emociones. Ante la tumba de Lázaro se da dos fenómenos. Dios en la condición de hombre tiene esa emoción de tristeza. Él, si estuviese distante de la tumba y de la familia de Lázaro, les hubiese enviado unas condolencias. ¿Cierto? Sí. Pero él estaba ahí y la Biblia dice que Jesús lloró. En la Biblia hay cualquier cantidad de pasajes. Solamente basta con mirar, por ejemplo, la reacción de Dios ante el cuestionamiento de Job. ¿Cómo le responde Dios a Job? Exteriorizando lo que él siente, lo que él piensa. La sola manifestación de Dios en carne es una expresión de los sentimientos y de la emoción de Dios hacia el hombre que estaba perdido. Sí es. Entonces yo creo que una cosa es lo que la gente diga, otra cosa es lo que la Biblia dice. Tiempo nos faltaría para hablar de pasajes donde con claridad Dios refleja sus emociones. Por ejemplo, cuando sube al monte y mira a Jerusalén, ¿qué dice él? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Él estaba triste. Amén. De ver la indiferencia de su pueblo. Emoción, cuando entra al templo y ve que todo lo han convertido en una plaza de mercado. Hizo uso de su autoridad y sacó a todos. Volcó las mesas. Y les dijo, mi casa es casa de oración. Y ustedes la han convertido en guarida de ladrones. En fin, hay mucho por decir con relación a eso. Amén, hermano Carlos. Hermano Carlos, nos preguntan acá, dice, ¿hay salvación para los descarriados luego que suceda el arrebatamiento? En el orden bíblico, no. Porque es muy importante que las personas comprendan que lo que dijo Salomón en el capítulo 3 de Eclesiastés es real. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo para la salvación del mundo gentil es ahora. Amén. En un lapso de tiempo que nosotros llamamos la dispensación de la gracia. Amén. Una vez que se cierre la puerta de la gracia, el hombre, aunque venga a buscar salvación, ya no la va a encontrar. Porque será el equivalente a lo que pasó cuando hubo el diluvio. La Biblia dice que no quisieron creer. Ellos tuvieron oportunidad de creer. Pero dice, no quisieron. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Pudieron buscar el arca, tocar a la puerta, pero ya el tiempo ¿qué? Había terminado. Entonces es bueno que las personas entiendan que Apocalipsis, por lo menos en 4 o 5 textos, señala que la salvación para el mundo gentil es hoy, porque en ese tiempo de la semana 70, Dios se dirigirá exclusivamente a levantar el tabernáculo caído de la casa de David. Amén. Sigamos. Acabamos con un cambio de frente, pastor. Dios le bendiga, pastor. Mi hermano, esta es la pregunta que tengo. Si yo uso sudaderas para salir en moto a viajar, y si quiero usar un pantalón de jean de esos anchos,
de esos anchos de pierna. ¿Lo puedo hacer? Porque si nos vamos a la diferencia entre el pantalón y la sudadera, lo único que veo que cambia es el tipo de tela. ¿Esto me es pecado? Le agradezco su respuesta. La Biblia no dice si usa sudadera peca y si no la usa es más santo. Eso no dice la Biblia. Son las interpretaciones que nosotros hacemos del texto. Y bueno, uno lee en el capítulo 22, el verso 5 del libro del Deuteronomio, que dice: no vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Y aclara: porque es abominación a Jehová cualquiera que esto haga. Cualquiera. Es un todo absoluto, se dice. Sí, señor. Sí, señor. Ahora bien, es importante aclarar de que puede surgir el interrogante allá. Pero era que los antiguos todos usaban túnicas. Sí, Pero habían diferencias. pero la diferencia era que la túnica de la mujer era de varios colores y varias costuras. La del hombre era de un solo color y una sola costura. En nuestra cultura, siempre la mujer se vistió con su falda, con su bata. ¿Cuándo aparece la vestimenta masculina en la mujer? A partir del año 1900. ¿Cuándo, o en el siglo XIX, cuando las mujeres, queriendo ser igual a los hombres y desempeñarse en actividades que solo hasta ese momento eran de hombres y para hombres, ellas, queriendo ser igual, entraron a ese campo laboral y descubrieron que muchos de esos trabajos representaban de alguna manera incomodidad para ellas y atracción para los hombres. Entonces optaron por buscar prendas que era exclusiva de hombres, y luego, en el pasar del tiempo, se fue haciendo una prenda tan común en las mujeres que hoy es muy común ver a la mujer en su blue jean. ¿Ya? Otro aspecto que es importante que las personas entiendan es que sí hay ciertas actividades donde una mujer no le quedaría bien usar su falda. Una mujer que es educadora física, Por ejemplo. ¿Qué enseña educación física? o se va a un paseo con su grupo de estudiantes, o lo que dice la hermana acá, Se va de viaje en la moto. se va de viaje en la moto, pues hasta por seguridad debe de utilizar esa ropa, porque si se va con una falda Se le larga, enreda. se le puede enredar y puede morir la persona. Puede provocar un accidente. Entonces yo creo que aquí hay que manejar una cosa que se llama equilibrio, ni a la derecha ni a la izquierda. No hacer juicios, pero tampoco santificar cosas que pueden llegar a ser habituales, permanentes en los cristianos. Los mientras siempre que uno... Exactamente. Entonces hay que poner cuidado en eso. Creo que lo mejor que el creyente puede hacer es dejarse guiar por Dios a través de las Escrituras y del Espíritu Santo, que es el que nos guía acerca de qué está bien en nuestro ejercicio cristiano y qué no está bien. Amén. Hermano Carlos, nos hacen una pregunta acerca de un texto bíblico. Yo voy a leer el texto bíblico, es Oseas capítulo 3, el versículo 4 y 5. Dice así, hermano Carlos, dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines.
Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. La pregunta es, ¿estos textos están relacionados con los 400 años que Israel estuvo sin rey y sin profeta, sin príncipes y sin sacrificios? Oseas capítulo 3, versículo 4 y 5, hermano Carlos. Pues lo mejor que usted puede hacer para entender el pasaje es Oseas capítulo 3. Sí, señor, Oseas 3, versículo 4 y 5. Oseas y la adúltera, así titula el pasaje. Deberías de leer todo el pasaje. Ahora bien, quiero hacerle saber que para usted entender el libro de Oseas, debe de leerlo todo porque tiene solo un pensamiento central. Así es. O sea, Oseas es un libro que tiene solo un pensamiento, y es la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. En sí, ese es el tema. En ese orden de ideas es que se debe de interpretar el pasaje. Ya llevarlo a que si son los 400 años, o que si fue antes, o que si será luego, ya serían conjeturas nuestras. Lo que la Biblia dice es, me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Está hablando de la fidelidad de Dios, del amor sincero de Dios y el comportamiento del pueblo de Israel, que ama a otro. ¿A quién? A los ídolos. Entonces Dios coloca como una parábola, como un ejemplo, acerca del comportamiento de Oseas con la ramera para hacer como una analogía, es que se puede decir. Sí, señor. Acerca de el comportamiento del pueblo de Israel con Dios. Ahora, la interpretación que haga usted o que haga yo fuera del pensamiento principal del cual ya hablamos es muy subjetiva. Amén. Alguien puede decir que se refería a eso, pero es una interpretación subjetiva. Lo que sí está claro es que a pesar de que Israel ha sido infiel y ha amado a otros dioses, Dios, a pesar de todo, lo sigue amando por una razón. ¿Cuál es la razón? Dios hizo un pacto con Abraham. Está en Génesis capítulo 12. Había dicho Jehová a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y voy a bendecir a los que te bendigan, y a los que te maldigan los voy a maldecir. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le hace una promesa a Abraham. Y en el capítulo 17 Dios hace un pacto que se llama el pacto de la circuncisión, a través del cual Dios le dice al pueblo de Israel que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él cumplirá su pacto. Y por eso es Dios el que aparece haciendo el pacto con el pueblo. En ese orden es que entonces encontramos todos los imperios habidos y por haber pasaron a la historia. Todos estuvieron directa o indirectamente en contra del pueblo de Israel, pero desaparecieron e Israel sigue ahí. ¿Ya? Entonces, el pasaje o el libro en sí lo que nos muestra es que a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, que se han ido en pos de otros dioses, como el hombre que está casado y su mujer le es infiel, pero él sigue amando a su mujer. Así Dios ama al pueblo de Israel y en su debido tiempo hará que todo Israel vuelva para que tengan un rebaño y un pastor. Así es. Ezequiel en su profecía, capítulo 37 y capítulo 38, les va a hablar de una manera más simple,
más fácil de entender acerca de eso. En unos capítulos anteriores se habla de la parábola de Ahola y Aholiba, que se refería al reino del norte y al reino del sur, donde la que era virgen llegó a ser más prostituta que la que se había prostituido. Sin embargo, Dios en la profecía habla del palo de José y del palo de Efraín, a los cuales debía de juntar, buscando con ello que llegará el tiempo en el cual Israel volverá a ser uno, cuando regresen a su tierra, para que así entonces tengan un solo rebaño y Jehová sea su pastor. Amén. Pastor, nos saludan desde Chile. Dios le bendiga, pastor, a usted, a la mesa de trabajo. Una consultica. ¿Está bien que se haga dominical en un local que lo alquilan para hacer fiestas? Pues nosotros no tenemos local y los cultos entre semana los hacemos por Meet. Nos prestan ese local los domingos. Dios les bendiga y que el Señor Jesucristo los siga usando. Abrazos, saludos y bendiciones también a nuestra hermana Merceditas. Bueno, es muy importante la pregunta, porque aparentemente pues es como simple, ¿no? Pero yo quiero contarles. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia hace su convención. Entonces alquila, yo qué sé, el Coliseo en Bogotá. La noche antes hubo una escena de brujería. Le entregan a las 8 o 9 de la noche, comienzan a organizar para la convención al otro día de la iglesia. ¿Y qué dicen los dirigentes al otro día? Que Dios está aquí. Amén. Amén. ¿Dicen mentira los directivos? No. No. Le coloco otro ejemplo. Hay países donde la iglesia no tiene escenarios y su alquila, no es que se dice. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Está la congregación menonita que tiene su escenario, pero como los hermanos de nuestra iglesia no tienen dónde, hablan con el pastor de la menonita y él les alquila por horas para que la iglesia se reúna y haga su culto. Claro. En Bogotá hay una iglesia nuestra donde hacen parrandas, bailes, cumpleaños. Estoy seguro que están celebrando el Día de la Madre, pero el pastor en la mañana hizo la escuela dominical ahí. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tenemos es que tener conciencia que no es el lugar el que hace santo, Claro. el evento, sino quienes se congregan, los que hacen que la reunión sea buena o sea mala. Entonces, a veces las necesidades llevan a ese lugar. Yo me di cuenta de una iglesia en Estados Unidos donde el sacerdote católico termina la misa y luego ingresa el pastor de la iglesia, tapa todos los ídolos y hace el culto a Dios. La gente cree, la gente se salva, Dios se deja sentir. Porque es que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Entonces aquí va a primar es, ¿cuál es mi condición de fe en el lugar y en el sitio donde, o en el evento donde yo estoy? Ahí es importante, digamos, que tomar en cuenta algunas aclaraciones que son también de tipo lingüístico, ¿no? Y también Claro. de contexto histórico. Nosotros nos habituamos a utilizar el término templo en relación con lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con la construcción del templo en Jerusalén, pero cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento entendemos que ese concepto del templo, digamos que en esta parte de la historia ha sido modificado
porque cada uno de nosotros nos constituimos en esos elementos que hacen que el templo exista. Nosotros por lenguaje decimos que el lugar de predicación o el lugar de reunión, como quisiésemos llamarlo, el edificio, es el templo, pero es solo un lugar que se convierte en el sitio de encuentro para con Dios mientras la iglesia está allí reunida, porque un par de minutos después vuelve a ser un edificio común normal y silvestre. Usted de otro lado muchas veces ha insistido en también hablando del tema del lenguaje, en el concepto de altar. Por ejemplo. Para referirse a, y usted dice como esos 20 centímetros más de alto, donde se ubica el dirigente, el predicador, el grupo de alabanza, pero que deseamos, y yo siento que es un arraigo que ocurre en muchos aspectos de nuestra vida cristiana, ese arraigo con conceptos del Antiguo Testamento y casi que una realidad que choca entre era mejor lo de antes que lo de ahora y nos parece que es mucho más significativo. Y traemos ritos desde allá. Pero que también es esa nueva forma de abordar la realidad de nuestra fe a partir de lo que es la gracia y no como ese apego a esos aspectos litúrgicos del Antiguo Testamento. Mire, yo quiero aclararle eso con Biblia. Cuando Jesús está frente a la samaritana, se da una discusión. Ustedes dicen que es en este monte y los judíos dicen que es en Jerusalén. Y Jesús le dice, bájese de ese árbol, porque viene la hora y ahora es, cuando no es ni aquí ni allá, sino en cualquier lugar, donde hayan verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia me habla de un templo vivo. No dice templo, pero yo lo interpreto como un templo. La ballena que se tragó a Jonás, él le hizo su culto a Dios desde allá, ¿y qué? ¿Y cuántos La Biblia habla de la prisión donde estaba Pablo y Silas. Y eso se convirtió en un culto. Claro. Entonces, hay que leer un poquito más la Escritura y librarnos de muchos prejuicios que rayan con el culto mosaico y con la tradición normal del mundo que vive lejos de la realidad divina. Amén. Bueno, Carlos, otra pregunta bíblica nos hacen acá, nos piden en relación con Tesalonicenses 4, el versículo 13. Él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Y de alguna manera la pregunta apunta hacia esto. Según 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, menciona que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿en qué momento resucitan los santos del Antiguo Testamento? Hebreos capítulo 11, los dos últimos versículos, le dice. Dice que los santos del Antiguo Testamento, entre ellos los héroes de la fe que menciona el capítulo 11, habiendo sido dignos de recibir el premio, ¿qué dice la Escritura? No lo recibieron, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, a fin de que no fueran perfeccionados aparte. ¿Eso qué quiere decir? Y perfeccionados todos juntos. El mismo día. Ahora, cuando la Biblia habla de la primera resurrección, si habla de la primera es porque hay segunda. Entonces, en la primera resurrección se levantarán todos los santos del Antiguo Testamento con los santos del Nuevo Testamento que estén en el sepulcro. Y los que estemos vivos seremos transformados. Después viene el periodo de la semana 70, el juicio de las naciones vivientes, la recompensa para los que trataron bien a Israel, que es ir a vivir en el reino 1000 años, según Apocalipsis 20, y los que no, irán al fuego eterno.
Cumplidos los 1000 años, entonces hay una gran revuelta contra Dios, porque Satanás sale a engañar a las naciones y va a encontrar gente dispuesta que le crean la mentira. Y se levantarán contra Dios, y dice el libro de Apocalipsis, fuego descenderá del cielo y los consumirá. Y entonces viene ¿qué? La segunda resurrección. O sea, que se dará en el juicio final. Espero que haya sido claro. Amén. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra de salud? Quiero hacerle una pregunta. Primero decirle que estoy muy bien. Amén. Gracias a Dios. Amén, amén. Quiero hacerle una pregunta. Es que mi nieta me ha hecho una pregunta de que si Adán y Eva tenían ombligo. Y yo le respondí que sí. Y ella respondió que no se podía porque ellos no fueron nacidos. Y yo le contesté que Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Que Él no puede haber hecho a unos con ombligo y a ellos dos sin ombligo. No sé si estoy equivocada. Por favor, ¿me puede responder esta pregunta? Muchas gracias. Que el Señor Jesucristo lo siga usando siempre. Alguna vez yo escuché esa pregunta en una discusión de hermanos que discutían sobre eso. A mí jamás se me ocurrió que alguien pudiera hacer una pregunta como esa. Pero es la discusión de la madre y la hija, ¿no? Sí, señor. Y creo que tiene más razón la hija. Porque realmente una cosa es la creación de Dios como tal y otra cosa es el proceso de la vida desde la A partir de ellos. Claro, a partir de ellos. Entonces, la Biblia no dice si tenían o no tenían. Uno deduce. ¿Eso qué quiere decir? Que es una interpretación ¿qué? Personal. Entonces, usted piensa de que sí, la niña piensa de que no. La pregunta que hay que hacer es, ¿le afecta su salvación? La respuesta es no. Entonces, no vale la pena entrar a una discusión en relación a eso cuando a mí no me afecta para la salvación. Amén. Hay algo claro. Jesucristo murió por mis pecados y resucitó para mi justificación. Todas aquellas cosas que sean conceptuales, podemos decir sí o podemos decir no. Al final, no es una doctrina de la iglesia, no afecta a nuestra salvación. Yo les invitaría a que, cuando se presenten esas discusiones, eviten acalorarse. Porque hay gente que se acalora discutiendo porque quiere imponer lo que piensa. Eviten eso. Y más bien, crean que son beneficiados por la gracia del Señor en la cual han sido salvos. Decir en torno a eso, hermano Carlos, que hay conceptos acerca de la Biblia que o sea, que por uno a veces querer decir más acerca de la Biblia en vez de mejorarla, un poco la minora. ¿En qué sentido? En el sentido de que la Biblia no responde a todas las preguntas. Sobre todo a las que son conceptuales. Eso, la Biblia responde, como cuando leemos el Evangelio de Juan, a preguntas en relación con nuestra salvación, que tiene que ver justo con ese centro de la Biblia, que la Biblia es cristocéntrica y apunta todo a Cristo, porque hay muchas preguntas que a veces dentro del marco mismo de la Biblia o en relación con la Biblia queremos responder, pero la Biblia no atiende a responderlas y de algún modo, pues yo considero que es porque bajo el concepto de que toda la Biblia es inspirada por Dios, pues no necesariamente se debían responder ese tipo de cuestionamiento porque no tenían ninguna relevancia para el alcance de la salvación de los individuos. Yo cuando era un adolescente le pregunté a mi pastor sobre los extraterrestres, por ejemplo, ¿no? Me dio una respuesta muy sabia, me dijo, pues la Biblia no lo menciona de manera clara y bueno, pues si eso es así, dejémoselo al Señor en torno a su soberanía. Y yo pienso que uno podría sobre ese y sobre otros muchos temas generar cuestionamientos, interrogantes, pero que al fin y al cabo la Biblia no atiende a dar respuestas precisas sobre ellos. Sobre todo que en el momento que se da el texto, no existe la palabra
del momento actual. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto hace que apareció en el escenario, en el léxico, la palabra extraterrestres? Póngale 2 siglos. ¿Y cuánto hace que existe la palabra? Así es. Hay una cantidad de palabras que han ido apareciendo dependiendo de la necesidad del hablante. Y en razón a eso, a veces formulan preguntas buscando que la Biblia les responda. Y se les olvida que aunque la Biblia es de actualidad, fue escrita en un tiempo y en una cultura y en un lenguaje. Que si es cierto que algunas palabras difíciles de entender allá se han ido actualizando acorde al pensamiento actual sin perder la esencia del principio, también hay otras que no tienen nada que ver ni con la salvación ni con la eternidad del individuo. Entonces es muy importante que la gente entienda eso. Por ahí viene una pregunta que estábamos mirando, muy interesante, que nos va a dar pie para explicar muchas cosas de esas. Pero si usted hoy me pregunta a mí, pastor, ¿la Biblia habla de los extraterrestres? Yo le digo que sí. Y no estoy equivocado. Estoy seguro que es un extraterrestre. ¿Qué es? ¿Algo fuera de la tierra? Bueno, Efesios lo dice. La lucha del cristiano no es contra qué, Contra carne ni sangre. sino contra qué. Principados, Principados, potestades, pues de maldad. gobernadores y huestes infernales de maldad que no son de la tierra. En las regiones celestes, lo plantea el Extraterrestres. texto, sí. Y, O sea, si uno quiere dar la respuesta bíblica, no hay otra. Esa es. Y se la sustenta también el libro de Daniel, ¿no? La gran batalla que tuvo el ángel de Dios con el príncipe de Persia por 21 días. Y le da la respuesta a Daniel y dice, me tengo que ir porque ya me espera otra batalla con el príncipe de Grecia, que era un demonio que tenía el control político y religioso del sistema de ese país. Entonces, si existen los extraterrestres y alguien quiere saber, no son esas figuras extrañas que se imaginan y dibujan, son espíritus caídos, ángeles caídos que causaron una tragedia no solamente en el espacio, sino también en la tierra, según así dice es. el libro del profeta Isaías capítulo 14 y el libro de Ezequiel, donde encontramos que a causa de haber sido desalojados de la presencia de Dios, convirtieron en desierto la tierra, y los grandes exégetas piensan que si hubo desorden cuando Dios comienza a ordenar, fue porque antes hubo un orden. ¿Y quién lo causó? El que fue destronado de allá, como dice Apocalipsis 12, ¿no? Sí, sí. Que arrastró la tercera parte, refiriéndose a ángeles. Sí. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta algunos aspectos. La Biblia no dice extraterrestres, la Biblia no dice, ni platillos voladores, tampoco dice. La Biblia habla de el fenómeno que se da en el libro de Zacarías, no sé si ustedes lo recuerdan, sobre una efa donde iba uno que se llama Maldad. Es muy interesante la lectura, ¿no? La han tomado unos ángeles y las han llevado a la tierra de los paganos, dando a entender que no tenían cabida en el pueblo de Dios. Pero son figuras que aparecen en la Biblia y que no dice que son ni platillos, ni extra, ni ovnis. Son esos lenguajes que aparecen hoy, son el resultado de la necesidad del sistema anticristiano de ir buscando una manera de disimular un evento que se va a dar en los días venideros. Eso le iba a preguntar yo. Que se refiere nada más y nada menos al arrebatamiento de la iglesia, porque van a surgir preguntas. ¿Qué pasó? Y la respuesta va a ser
ovnis, extraterrestres. que vinieron y se los llevaron para explorar, para investigar. Pero que realmente lo que la Biblia está diciendo es que la iglesia está con Dios. Amén. Hermano Carlitos, nos hacen otra pregunta también sobre un texto bíblico, sobre Mateo 27:52. Y nos dicen, Mateo 27:52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pastor, ¿me puede explicar San Mateo 27:52? ¿Dónde están estos hermanos que se levantaron del sepulcro cuando Jesús murió? La Biblia no dice dónde están. La Biblia lo que dice es que está establecido. Amén. Que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, esto me da pie para responderles preguntas como, ¿qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con el hijo de la viuda de Naín? ¿Qué pasó con Tabita? ¿Qué pasó con Eutico? Que murieron, pero luego fueron resucitados, sea por la obra de Jesús o por la obra de los apóstoles. La respuesta es, ellos volvieron a morir y esperan la primera resurrección. Porque aquellas resurrecciones lo que estaban dando a entender es que el que había muerto no se iba a quedar. Como los cristianos que duermen en Cristo no se van a quedar encerrados. En una de las más grandes promesas de Jesús leemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y se estaba refiriendo ¿a qué? A la resurrección de los muertos. No importa dónde los sepulten, de allá el Señor los resucitará. ¿Cómo? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los muertos que participaron de una resurrección, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tuvieron que volver a morir para esperar la primera resurrección. Amén. Pregunta, ¿cómo puedo explicar quién le dio toda potestad y autoridad a Jesucristo? Ya que nos quieren hacer ver que el Padre se la dio y por lo tanto es otro más. No es difícil de entender la palabra, porque mire lo que dice el texto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy importante que el lector de la Biblia tenga en cuenta el contexto en que se da el texto. Una cosa es Jesús actuando como hijo, otra cosa es Jesús actuando como Dios, otra cosa es Jesús actuando como juez, otra es actuando como abogado, otra como sacerdote, otra como cordero. El pasaje lo que está mostrando es simple: que como por un hombre entró el pecado y en consecuencia el hombre perdió la autoridad, Dios a través de un hombre recupera todo para que se cumpla lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 14 verso 27, 28 en adelante. Dios se hace hombre por causa de los hombres para conquistar lo que el hombre pierde. Amén. Y en esa condición de hombre es mi hermano, es semejante a mí en todo. Es equivalente a que no puede hacer nada por sí mismo si no le es dado. Aclaro, ¿en la condición de qué? De hombre. Pero ese hombre que es hombre y que está recuperando lo que el hombre perdió, ese mismo hombre es Dios. Que ahí es donde se presenta la dificultad de algunos, que yo no sé por qué se les hace difícil entender si una cosa soy yo como padre en la casa
y otra cosa soy como esposo, sin dejar de ser Carlos. Claro. Una cosa soy como pastor y otra cosa soy como ciudadano, sin dejar de ser Carlos. Una cosa soy como docente, otra cosa soy como consejero, sin dejar de ser Carlos. Él es hombre porque se hizo hombre, pero es Dios porque se humilló a sí mismo y no estimó esa condición Amén. como a cosa que aferrarse. Por eso nadie puede ser salvo sin Jesucristo. Porque si usted no puede creer que Jesucristo es, ya Jesús lo advirtió: en vuestros pecados Moriréis. Amén. Amén. Hermano Carlitos, nos hacen aquí una pregunta muy puntual y dicen: tengo una inquietud. Un hermano que pidió prestado un dinero a otro hermano y nunca lo pagó, ¿puede servir como líder de alabanza? Si estuviera en la iglesia donde yo soy pastor, me sentaría con él. ¿Con quién? Con el deudor. ¿Y con quién más? Y con el acreedor. Por separado, le diría al acreedor: téngale paciencia. Y al deudor: pague. Así sea de a 10,000 pesos, 5,000 pesos, pero pague. El problema no está en deber. El problema está en tener la mala intención de no pagar. En el reciente pasado nos dio una pregunta muy similar, donde hablan de alguien que tomó un dinero prestado y enseguida, cuando le fueron a cobrar, él dijo: pónganla como quiera, yo no les voy a pagar. Una persona esa no puede ni servir en ninguna actividad en la iglesia, No debería. y más grave, no sirve para ser hijo de Dios. La Biblia dice: el impío toma prestado y no paga. ¿Quién es el que no paga? El impío. Si yo soy cristiano y fui muerto de la risa pidiendo el favor y me lo han hecho, ¿por qué cambio de actitud cuando debo Hágalo de otra cumplir? vez. Sí, señor. Sea correcto, sea sincero. Entonces, si usted ve dificultad para pagar, acérquese a los acreedores o al acreedor y dígale: venga, yo estoy muy avergonzado por 2 razones. La primera, me da pena con Dios porque asumí un compromiso con usted y al no cumplirle a usted le estoy fallando a Dios. La segunda, vengo a decirle que me perdone, que me tenga paciencia, porque yo le voy a pagar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Voy a hacerlo dentro de mis capacidades y me voy a hacer la meta. Organice una carpeta. Pudo abonar 100,000 pesos. Abone lo que le den un recibo y lo guarda. Al mes pudo abonar 50,000. Que le hagan un recibo Lo guarda. y lo va guardando. No hay deuda que no se pague, Ni ni plazo que no se cumpla. El problema no está en deber. El problema es no querer pagar. Amén. Creo que ahí está el meollo. No hay colombiano hoy, difícilmente, digo yo, que no deba. Alguien debe. Una cuota en la tarjeta de crédito, una hipoteca, un crédito particular. Alguien debe. El problema no es deber. El problema es tener la mala costumbre de tomar prestado y no pagar. Porque cuando eso se da, Dios me dice que soy impío. Y los impíos no heredarán el reino de Dios. Pastor, ¿qué libros debo tener para estudiar la palabra de Dios? Y aparte de lo anterior, ¿qué otras herramientas debo tener para una correcta interpretación de la Biblia? Bueno, hay mucho que decir ahí. Lo primero es que la mejor manera de entender la Biblia es a través de la Biblia. Pero sí existen libros, entre ellos la Biblia. Me explico. Le recomendaría que tenga una biblioteca de Biblias. ¿Me hago entender?
todas las ediciones o versiones habidas y por haber que pueda, téngalas en su biblioteca. Para que cuando encuentre un texto que usted no lo entiende muy fácil, vaya a otro texto de la Biblia que le puede arrojar luz. A mí me ha pasado que después de consultar 3, 4 o más versiones, encuentro el verdadero sentido. Porque en la versión primaria hay una palabra que en mi tiempo no se usa, que para mí puede ser horrible, pero que si esa misma palabra la busco en una versión más moderna, me arroja luz. Porque los expertos fueron trayendo el texto acorde al tiempo y hace posible que se pueda entender. Eso como primero. 2, les recomiendo que tenga libros como Compendio Manual de la Biblia. Amén. Es un libro muy interesante, es muy objetivo, difícilmente encuentra usted sesgado el tema, teniendo en cuenta que habrán algunas apreciaciones que a lo mejor no se ajusten a lo que usted ha oído, ha creído y ha leído. Amén. Aquí cabe volver a decir lo que yo siempre he dicho. No todo lo que uno lee es verdad. No todo lo que uno oye es verdad. Y no todo lo que uno ve es verdad. Amén. He ahí el problema de las personas que se dejan manipular. Usted va a las redes sociales hoy y usted encuentra una diversidad de posturas en todas las áreas. Y parece que cada uno tiene la razón, pero hay un alto porcentaje de mentira en todo lo que se plantea. Entonces yo tengo que saber leer, tengo que saber ver y tengo que saber escuchar. Entonces, libros, el diccionario bíblico. Puedo encontrar palabras en la Biblia que me da dificultad de entenderlas. Voy al diccionario y él me puede ayudar a entenderlas. Pero hay palabras que son coyunturales en la doctrina y que como el editor o la casa editora viene de una escuela de pensamiento diferente a la escuela que nosotros manejamos, deja plasmado el pensamiento no por conocimiento académico, sino por formación teológica o tradicional. Entonces yo sí tengo que poner cuidado. Coloco un ejemplo. Hago la pregunta: ¿en qué nombre se debe de bautizar la persona? Busco en el diccionario. Lo primero que va a mostrar es Mateo 28, 19. ¿Por qué? Porque dice Jesús mandó así. Y como él, ¿quién? El editor, está matriculado con esa tradición, entonces va a inclinar la enseñanza directamente a una corriente trinitaria, desconociendo todo el resto que habla que el bautismo fue siempre en el nombre de Jesucristo, lo practicó los apóstoles, la iglesia a lo largo de la historia hasta hoy. ¿Pero por qué él lo hace? Porque él no ha hecho algo académico, sino que le da una interpretación acorde al pensamiento teológico de donde la persona viene. ¿Ya? Entonces por eso he dicho, hay que saber qué leer. Entonces, el diccionario es un libro que puede ayudarle. 3, una concordancia bíblica. Total. Es un libro muy importante porque encuentra por temas los textos, pero debes de saber manejarla. Yo tuve una experiencia como predicador. Un día quise organizar un sermón basado en el amor. Y entonces tomé todos los textos que me decía la concordancia sobre el amor. Pero no tuve el cuidado de establecer las diferencias. Entonces yo citaba el texto
Y resulta que uno era el amor de las mujeres y otro era el amor de David hacia Jonathan y otro era el amor de los padres. Entonces hice una mezcolanza, ¿es que se dice? Sí, señor. Que al final yo terminé el sermón y me bajé desmoralizado porque no pude transmitir el mensaje que yo quería. ¿Quién tuvo la culpa? ¿La concordancia o yo? Yo, que no supe leer. ¿Está claro? Hay otros libros que le pueden ayudar, como es un libro de hermenéutica, que vuelvo y aclaro. Puede encontrar pasajes que están direccionados acorde al pensamiento de la escuela de donde viene el escritor. Hay otros libros como La clave de la interpretación bíblica, que le van a enseñar, ejemplo, cómo interpretar las parábolas u otros textos. Hay otros libros como Una breve historia del texto bíblico, que le van a enseñar cosas tan simples como textos repetidos, textos que vinieron por vía exegética, ¿ya? Textos compuestos, es decir, que el escritor en el Nuevo Testamento tomó parte de un texto del Antiguo Testamento y lo completó con el pensamiento del momento. Como por ejemplo Hechos 20:35. El escritor del libro de Hechos, Lucas, hablando acerca de la generosidad, dice, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y ese texto usted no lo encuentra en los evangelios. Amén. Él lo escuchó en una enseñanza de Jesús, pero ahora él lo trae y lo ubica allí para complementar el tema del cual él viene hablando. Por eso es que es muy importante leer la Biblia y tener pues como una mente muy amplia pero muy sana para comprender dónde se debe de entender el texto en el sentido que se da. ¿Está claro? Otras cosas que, aparte de libros, que debe de tener el estudioso de la Biblia, es un buen cerebro para que nunca se le olvide las enseñanzas de sus pastores, que sin duda alguna aportaron en su crecimiento espiritual. Y entre ellas pudo haber algunas que no eran tan acertadas, como otras que sí fueron muy acertadas. Cuando a mí un predicador me pregunta, ¿cómo hago para organizar un buen sermón? Entonces yo siempre les he dicho, lo primero que tienes que pensar es en tu vida cristiana, ser de buen testimonio. Un versículo recitado o predicado o leído por un hombre de buen testimonio, de buena vida cristiana, es un mensaje completo. Así de simple. Sí, señor. 2. Debe de tener conocimiento de lo que va a explicar. Es decir, que no le pase lo que me pasó a mí por allá el 20 de enero o 21 de enero de 1981, mi primer sermón. Llegué al culto, no sabía nada, el pastor dijo, yo llevaba 15 días de haber experimentado el gozo de hablar en lenguas, y dentro de la estructura de la iglesia se pensaba y se piensa que solo a través de ese medio es el certificado para poder servir. Pues ese 20 o 21 de enero hay un culto sorpresa, el pastor me llama a predicar y pues donde abrí la Biblia fue en Gálatas 3:27, no sabía más, estaba recién convertido, lo leí, lo repetí unas 5 veces
Y desde entonces corrió la fama de que yo era un gran predicador. Pero, ¿qué había predicado? No había explicado nada. No había argumentado con otro texto. Solo había repetido el texto. El buen testimonio. Entonces, una buena vida cristiana, por sencillo que sea lo que hagas, trae bendición al auditorio. Aparte de eso, debe de tener conocimiento, ¿cómo es que se dice? Un panorama amplio de la temática que va a manejar y que preferiblemente lo haya vivido, lo tenga claro en su conciencia. Creo que es muy importante. Luego, que esté convencido de ello y que sea un hombre de oración, porque el día que le toque exponer el texto que conoce, que está convencido y que además ha orado, la conclusión será un sermón que trascenderá en la vida de los demás, porque no será un discurso, será el mensaje de Dios respaldado por el Espíritu Santo, el cual producirá efectos transformadores en la vida de la gente. Amén. Amén. Creo que esas cositas le pueden servir a este creyente que tiene la inquietud y a muchos predicadores. ¿Cuánto anhelara yo, cuando salí al ministerio, que me hubieran dado una pequeña explicación? Pero nosotros no nos dijeron. A mí no me enseñaron ni cómo se predicaba un sermón. Yo salí así, dándome contra el mundo. Eso sí, leía la palabra, porque yo he leído la palabra toda la vida y todos los días. Y leyendo, uno va socializando y Dios le va dando la capacidad de ir organizando. Pero para los que comienzan, más que la inteligencia artificial, más que el internet, debe de estar sus rodillas, su buena Amén. conexión con Dios y la búsqueda del sermón en la palabra, haciendo 3 preguntas. ¿Qué voy a predicar? ¿A quién le voy a predicar? ¿Y por qué? Lamento decirle que el tiempo se fue, pastor. Sí, hermano Carlitos, el tiempo ha transcurrido, pero ha sido muy bien aprovechado.